Buenos días para todos, es un gusto saludarles, espero que se encuentren bien y al mismo tiempo pues vamos a iniciar con esta última sesión de aprendizaje del segundo módulo que nos va a permitir ampliar un poquito más el panorama para el tercero y al mismo tiempo ir incrementando nuestros conocimientos en cuanto a la aplicación de la neurociencia con la enseñanza y con el aprendizaje. Les comento que ya he actualizado todas sus notas, todos sus puntajes, asistencia del primer módulo, y la calificación del foro de discusión del primer módulo, ¿verdad? Quienes participaron, puesto que hay algunos que no participaron, entonces no hay calificación en ese apartado. Luego los que habían quedado pendientes de un u otro recurso, porque en su momento tal vez no se pudo aperturar la carpeta del Drive donde se cargó, ya se recalificó, ya se asignó la calificación. Al mismo tiempo, recordar que en este segundo módulo, pues hay un foro también aperturado donde no ha participado absolutamente nadie. Espero que lo puedan hacer. Tienen hasta este viernes para poder participar. De igual manera, la infografía de los que entregaron también ya fue calificada, ya pueden observar su calificación y pues solo quedamos a la espera de las evaluaciones de esta semana que también finalizan el día viernes, ¿verdad? Pendiente también la calificación únicamente de su intervención con las actividades que estamos realizando de gimnasia cerebral, que hoy tenemos al segundo grupito para que pueda participar. Y al momento pues que finalice esta conferencia, yo actualizaré también en ese espacio las calificaciones respectivas que llevamos hasta este momento. Puedo decirles que según nuestro historial de calificación, ¿verdad? Pues llevamos un aproximado de 21 puntos ya hasta este momento ejecutados. Sin embargo, pues lamentablemente hay algunos que como no han entregado tareas o no han seguido las instrucciones, em, los que están más bajos pues llevan 10 puntos, ¿verdad? Y los que están más altos, pues estamos entre los 21, que felicito a María José porque ya tiene sus puntajes completos. Entonces, y los demás, pues residen después de los 21 puntos. Espero que lo tomen en consideración, por favor, porque me di cuenta de que no, pues no sé si es falta de motivación mía o falta de desinterés de ustedes en no entregar las tareas y no seguir las instrucciones. Porque en la infografía creo yo que fui claro en decir que tenían que utilizar la herramienta Genially para armar su infografía. Sin embargo, hay unos que utilizaron otras herramientas o utilizaron otro, ¿qué les digo yo? Instrumento que no se solicitó. En algún dado momento yo sí fui, creo yo, muy claro en decir que tenían que utilizar la herramienta Genially para poder realizar su infografía, independientemente si querían realizar su infografía vertical o horizontal. Eso ya era decisión de ustedes. Pero pues hay algunos que no siguieron las instrucciones. Y ahí pues sí estamos mal conmigo, porque si no lo hacen con las herramientas o con las instrucciones que yo les socializo, pues lamentablemente dejo mi observación en el no seguimiento de instrucciones y al mismo tiempo no se visualizan los elementos necesarios que yo necesito que ustedes practiquen. Lo mismo que indiqué en la evaluación del módulo pasado, ¿verdad? Que fue también con el friso educativo. Hay quienes pues no realizaron un friso, sino que realizaron un rotafolio y pues eso no se ha solicitado también. Y otros pues optaron por no entregar las tareas. Entonces, les hago esta observación porque ya a partir de la otra semana que iniciamos con el módulo número 3, el trabajo es más fuerte. Ya vemos estrategias de enseñanza y aprendizaje e inclusive la aplicación de las mismas. Entonces, desde ya les digo, por favor, tienen que bajar
de la página del Ministerio de Educación todos los CNBs del nivel primario, desde primero primaria hasta sexto primaria, incluyendo ustedes como son de expresión artística y como tienen en algún dado momento esa intervención también en el ciclo de educación básica, porque en algún dado momento pueden ustedes tener esa intervención, me van a descargar también los CNBs de expresión artística de primero, segundo y tercero básico. Esto les va a quedar como tarea formativa porque pues eso no tiene ningún puntaje, pero sí nos va a servir como material de aprendizaje para el tercer módulo, porque en este tercer módulo, en ese tercer bloque, vamos a trabajar específicamente según lo planificado en mi programa, lo concerniente a estrategias para el aprendizaje, tanto en la educación y en la formación musical, en la educación y las formaciones artísticas, como la clasificación de las mismas y al mismo tiempo su orientación hacia las leyes del aprendizaje. Entonces necesito, por favor, que me bajen estos 9 CNBs, vuelvo a repetirlo, desde primero primaria hasta sexto primaria y desde primero básico hasta tercero básico. Son 9 CNBs que ustedes tienen que tener en su biblioteca virtual como maestros, maestras, profesores o profesoras de expresión artística que van a hacer. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Ingresan a la página del Ministerio de Educación www.mineduc.gov.gt, buscan el enlace que diga CNB actualizado, aparece en la parte de abajo o en el pie de la página, ahí dice específicamente, le dan clic a ese apartado y los dirige específicamente a la carpeta donde se encuentran todos los CNBs actualizados. CNBs de primaria, CNBs del ciclo básico y CNBs del ciclo diversificado, entre otras modalidades de educación escolar y extraescolar. Entonces, ustedes descargan, vuelvo a repetirlo, de primero a sexto primaria y de primero, segundo y tercero básico, pero de básicos específicamente a su área que es expresión artística. ¿Por qué? Porque en el básico hay, para cada área hay un CNB diferente, ¿verdad? En cambio, en el nivel primario no. El nivel primario es un único documento que contiene todas las áreas de aprendizaje. En cambio, en el básico, pues tiene cada área su propio CNB. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Este material ya debe de estar para la próxima semana, porque en el momento que yo les indique, busquen en la página tal temática o tal elemento que les va a servir para la fundamentación de su tarea, entonces ustedes tienen que tener este material educativo ya dentro de sus recursos virtuales, porque es prácticamente su herramienta de trabajo, ¿verdad? Comenzamos ya a utilizar esta herramienta de trabajo conmigo y al mismo tiempo la vamos a ver reflejada en la proyección de sus tareas del próximo bloque de aprendizaje. Entonces, tómenlo en consideración, por favor, para poder tener sus materiales completos y hacer sus intervenciones de lectura. En este aspecto, les digo, lean todas las partes metodológicas de los CNBs desde primero hasta sexto primaria, porque es lo que nos va a servir a nosotros específicamente en el próximo bloque. Y dentro del CNB del ciclo básico, también pues ingresen, voy a decirlo, a la parte metodológica. Leer qué métodos puede mencionar o inclusive qué técnicas aplicadas a las expresiones artísticas, aplicada al área de formación musical, aplicada al área de teatro o aplicada al área de danza. ¿Por qué? Porque esas son las 4 subdivisiones que vamos a trabajar en el próximo bloque.
Y ustedes me van a decir, Lick, pero miren, no hemos recibido danza, no hemos recibido teatro, no hemos recibido expresión artística como tal. Lo único que hemos recibido como orientación, pues en algún dado momento, de acuerdo a sus cursos de especialidad hasta ahorita, es música. Sí, pero yo me tengo que encargar de poderles ampliar el panorama educativo al cual se van a enfrentar. No nos podemos únicamente limitar a educación musical, porque al final de cuentas su título va a decir profesor de educación de expresión artística. Y como es expresión artística, el CNB, las expresiones artísticas, completan estos 4 módulos o estas 4 fases, que al final usted va a tener una aclaratoria que va a decir con énfasis en formación musical, es completamente distinto, pero usted se tiene que preparar para estas 4 subáreas que se trabajan dentro del área de expresión artística y que al final también le van a servir como orientación porque en los siguientes años de formación de su carrera, usted va a recibir definitivamente elementos propicios de danza, elementos específicos de teatro y de igual manera de la expresión artística, no solo orientado a la formación musical, ¿verdad? Entonces, esta es una tarea formativa para el próximo bloque, esperando en ustedes pues poder tener la mayor apertura de lectura, porque esto es importante, manejar los CNBs. Un docente que no maneja CNBs es como que dijéramos, es un docente que no puede impartir clases. ¿Por qué? Porque el CNB es su arma para planificar, es su arma para orientar su proceso de aprendizaje y es su arma para defenderse ante su proceso de enseñanza como docente del área, ¿verdad? Y no podemos decir, no conozco, no sé, no sé cuáles son los elementos, ni mucho menos qué es ese documento del cual me están hablando. Porque si usted se está formando como maestro, lo indispensable es conocer el CNB como tal y conmigo pues van a conocer los 9, ¿sí? Así que, por favor, hacerlo durante estos días, ¿verdad? Ingresar a la página, hacer el descargaje, guardarlos en su dispositivo y al momento de poder entonces intervenir en el siguiente módulo, ustedes ya tienen ese material y cuando yo les solicite tal vez alguna proyección del mismo o alguna orientación específica de algún CNB, ustedes me puedan compartir esa información sin ningún problema porque ya van a tener acceso a él, ¿sí? Entonces, esa es la otra parte del curso porque es el aprendizaje. Ya vimos todo lo concerniente ahorita y que inclusive hoy finalizo con las neurociencias como tal, hablando de neurodidáctica, hablando de neuroeducación, hablando de la neuroplasticidad. Ahora vamos a ver en el aprendizaje cómo aplicar estos 3 elementos o estos 3 vocablos, incluyendo ya las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, Arnoldo, por favor, ejecute una guitarra, ejecute un bajo, ejecute un piano, a decir cuál es la metodología que usted está utilizando, cuál es la técnica. ¿Es una estrategia de enseñanza o es una estrategia de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Profesor, dígame por favor cuál es la utilidad inclusive. Aquí no nos vamos a limitar a decir, no, es que yo solo ejecuto el bajo o yo solo sé ejecutar el piano, porque tenemos que tener también esas armas para defendernos ante estas preguntas que como profesionales de la educación debemos saber, debemos de discernir y debemos de manejar. Así que ténganlo en cuenta, por favor. Manejar ahorita lenguaje técnico ya es parte de su profesión y por eso los invito nuevamente a leer estos CNBs en el área metodológica, que es la última parte que regularmente tiene cada una de las áreas del CNB. Busque, ¿verdad? Lea como parte de su hobby, ya como maestro que es en formación, el elemento metodológico que le va a ayudar a poder ampliar un poco su panorama y poder tener otras ideas de ejecución también para este curso, ¿sí? Jennifer había levantado la mano, le escucho
Y luego dejaré, perdón, en el uso de la palabra a Abdiel, a Jonathan, a Winston, a Mario y a Jennifer para que puedan realizar su intervención de sus ejercicios del día de hoy. Ah, ahí sí que por favor activan su cámara, activan su micrófono para poder realizar su intervención y posterior a ello, entonces yo realizaré mi última presentación del día de hoy que va en torno al culmen del proceso de neurociencias y al mismo tiempo a ampliarles un poco el panorama de la tarea para esta semana y enlazarlo con el tercer bloque sobre el aprendizaje como tal. Entonces, Jennifer, le escucho, usted había levantado la mano. Gracias. Fíjese que yo con lo de la infografía sí lo intenté hacer, pero no me dejó ingresar a la página. La página decía que estaba caída o que no funcionaba, algo así. Y he tenido también unos problemas con mi computadora. No sé realmente si lo de la página es por la página o por mi computadora, porque mi computadora se me apaga, se me enciende y así, se está constantemente. Entonces por eso no pude realizarlo. Bueno, en este aspecto, Jennifer, sí lo lamento porque la página es, puedo decirlo yo, de utilización mundial. Entonces no me puede decir usted que la página está caída porque no es una página personalizada a la facultad. Entonces no puede estar caída la página. Al mismo tiempo, si la página no funcionara, sus compañeros que entregaron las tareas en la página solicitada tampoco lo hubieran podido hacer. Y por lo menos, pues, puedo decirlo que de los 10, por lo menos 5 que entregaron la tarea en la página socializada, creo yo que no tuvieron ningún problema. Y de igual manera, yo al ingresar al momento de calificar, tampoco tuve ningún inconveniente. Entonces, ahí sí que no puedo yo validar lo que usted me está diciendo. Creo yo que más es su dispositivo que en algún dado momento sea el que le esté limitando a utilizar estas páginas que les estoy diciendo y que definitivamente pues ahí es donde puede reincidir el hecho de que no pueda usted accesar a X o Y página virtual porque tal vez no tiene o los permisos de acuerdo a la plataforma que usted esté utilizando por su navegador. Por eso yo les dije, inclusive en algún dado momento, pueden utilizar Internet Explorer, pueden utilizar Google Chrome o pueden utilizar inclusive Mozilla. Cualquiera de los tres navegadores les permite accesar. Pero si usted dentro de su dispositivo tiene alguna limitante para accesar por medio de estos navegadores, ahí es donde no le va a permitir poder realizar su intervención, ¿verdad? Entonces, les dejo en el uso de la palabra a los 5 que tienen a bien hoy realizar su presentación y después entonces concluyo con mi intervención. Bueno, creo que empiezo yo. Bueno, mi ejercicio de gimnasia cerebral del día de hoy solo es algo sencillo, pero siempre me traba un poco. Y consta que tenemos que poner primero nuestras palmas así de forma recta. Después, cualquiera de las dos manos la tenemos que cerrar así como dando like. Literalmente damos un like, pero lo ponemos en forma horizontal. Y después la otra mano solamente vamos a doblar nuestro pulgar de esta manera. Y ahora esta gimnasia cerebral consiste en algo muy simple, pero que si lo intentan hacer en su casa, yo sé que se les va a complicar un poco ahí, que van a tener que cambiar de esta posición a esta, la que tengo en esta mano izquierda a la que tengo en la mano derecha. Entonces, si va acá, cambio, 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 cambio y cambio. Ahorita lo hago bien porque ya lo practiqué, pero sí se traba uno. Entonces, es así, tiene que ir cambiando y poco a poco ir subiéndole más la velocidad hasta que ya no se puedan confundir. Y así sería de esta manera. Ay, ya me comencé a trabar. Entonces así, ay, aquí ya me comencé a ir, pero es simple. Entonces lo repito una última vez.
Vamos a estar las dos manos, las dos palmas extendidas. Primero cerramos una mano como posición de like, la ponemos en horizontal, doblamos nuestro dedo pulgar y después vamos cambiando de posición de mano en mano. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí, y ese sería. Ese sería, licenciado. Yo voy a presentar el cual es muy usado por los directores de orquesta, el cual consta en que en las dos manos vamos a marcar distintas métricas. En nuestra mano izquierda, en este ejercicio, vamos a lo que es marcar un compás de dos cuartos. 1, 2, 1, 2. Y en nuestra mano derecha vamos a hacer lo que es un compás de 3 cuartos. Sería de esta manera. 1, 2, 3, 4. 3, perdón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otro ejercicio sería lo mismo, marcando un compás de 2 cuartos con la mano izquierda, pero con el otro marcaríamos un compás de 4 cuartos. Quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1. Y ese sería mi ejercicio. Bueno, creo que Winston no está, entonces me toca a mí. A ver. Sí, no está Winston. Pues mi ejercicio de gimnasia cerebral consiste en poner una mano en la nariz y otra cruzada en la oreja, cualquiera como sea, y tenemos que cambiar y al mismo tiempo quedar pero al revés. Y si es un poco complicado, a mí me cuesta un poco, entonces estamos aquí y cruzamos la mano para quedar acá. Y solo nos tenemos que hacer así, ir cambiando. Eh, y ya, eso sería todo, pero sí, al principio costaría un poco, a mí me costó porque a veces ponía los dos así, pero solo sería eso. Y ya, eso sería todo. Mi ejercicio consiste en hacer funcionar las dos manos. La mayoría de los ejercicios han hecho eso, ¿no? Y a la vez es como que marca el ritmo. No sé si se ve. Es 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así más rápido. Pero como estamos como que acostumbrados a usar, si eres zurdo o derecho, entonces solo usas o una mano o la otra. Entonces esto es para cambiar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Al principio es un poco difícil, a mí me costó. Y luego así. Porque así como yo soy derecha, entonces no uso mucho la mano izquierda. Entonces creo que por lo mismo me costó, pero ya acostumbrándonos o haciendo el ejercicio más rápido y así, es como que más fácil. Eso.
Bueno, les agradezco mucho. Felicidades inclusive a los que hicieron ahí la observación que estos ejercicios les ayudan no solo para el manejo de poder verificar una activación de pensamiento, sino que también al mismo tiempo porque ayuda a la coordinación que en algún dado momento deben de visualizar con los estudiantes, desde los elementos más simples y más sencillos, aunque Jennifer decía por ahí, a mí me cuesta todavía también, creo que por ahí decía también Isaí, es la práctica al mismo tiempo, por ahí también decía Mario, es algo sencillo, pero en algún dado momento son elementos que se van trabajando con los niños al final para tener entonces una mejor cognición y al mismo tiempo una mejor abstracción del aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a ir, y con esta presentación es que voy a ir culminando, van a ir presentando este tipo de estrategias en el aula, siendo desde las más sencillas hasta las más complejas. Nunca podemos iniciar con los estudiantes a visualizar una estrategia en el aula muy compleja, donde le conlleve yo a decir qué es lo que ya tiene él que manejar al 100%. ¿Por qué? Porque sabemos que hay niños que van a recibir estimulación temprana y otros no. Habrán jóvenes inclusive con los cuales ustedes vayan a trabajar, sexto primaria o inclusive con el ciclo básico si tienen ese acercamiento, donde ustedes se van a dar cuenta que no tienen ni tan siquiera la más mínima motricidad fina, mucho menos un entrelazo entre la motricidad gruesa y fina. Hacer una diferencia entre cada una de ellas y poderlas proyectar entonces en sus estrategias de aprendizaje, las cuales definitivamente van a versar sobre diferentes ámbitos educativos: el aspecto emocional, el aspecto conductual, las neurofunciones, el cálculo, la lectura y entre otro ámbito que a ustedes incurre específicamente el área de las expresiones artísticas o el área musical. Nosotros como docentes, ustedes específicamente siendo del área de las expresiones, van a verificar mucho el elemento emocional y el elemento conductual. Al poder decir, tenemos que manejar un lenguaje artístico, debemos hacer un debate, hay que hacer una presentación, hay que hacer inclusive un periódico mural. ¿Qué elementos característicos ustedes van a reflejar en ellos? ¿Cuáles van a ser las emociones que se van a poder evidenciar? ¿Cuáles van a ser esos desarrollos de conducta que ustedes van a poder potencializar? Esto va a depender de la estrategia utilizada, de la edad del estudiante, de la competencia adquirida, del procedimiento que ustedes le van a orientar, del recurso con el cual va a trabajar y la durabilidad de la misma actividad. Nosotros entonces, por tanto, debemos revitalizar la importancia de las estrategias en función de un proceso emocional, de un proceso conductual, de un proceso de aprendizaje más formal, que lleve entonces, por tanto, a la persona a la manifestación de esta relación inclusive de educación holista. Interrelacionar la emoción, el aspecto cultural o el producto cultural, la literatura, la música, el drama, el teatro, y que esto impacte a nivel emocional y por lo tanto sea una influencia para el estudiante. Esta influencia le va a permitir ser capaz de desarrollar su potencialidad en el área de la sensibilidad para poder ser más humano, para poder inclusive adquirir ese elemento artístico del cual va a ser capaz de desarrollar creativamente en distintas áreas de aprendizaje, que ustedes como maestros le van a permitir entonces poder proyectar y poder visualizar de una manera concreta los elementos que van a trabajar en su área de especialización. Al decir, por ejemplo, un manejo de colores, un manejo de emociones, un manejo inclusive de la creatividad artística del estudiante, no solo es en la ejecución de un instrumento, también llega a ser en algún dado momento
bajo los estados complejos, los fenómenos multidimensionales característicos en el elemento cognitivo, el elemento fisiológico, los elementos conductuales y los elementos expresivos que estimulan el área emocional, el área cognitiva, la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memorización, la actitud y la disposición para aprender. Aquí es donde vemos inclusive la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver diferentes neurofunciones incluidas en lo que ustedes les van a requerir a sus estudiantes. Una neuropedagogía, una neurodidáctica englobada hacia la expresión artística, hacia el manejo de un lenguaje artístico, hacia el manejo de un lenguaje cultural, hacia el manejo de habilidades que le permitan a él proyectarse y que por lo tanto van a tener una función cognitiva, un proceso que retroalimente la escritura, pero que también retroalimente el cálculo, retroalimente también su elemento emocional, su elemento conductual, que cuando llegue, por ejemplo, la profesora Jennifer o que llegue el profesor Mario o el profesor Arnoldo al salón de clases, entonces el estudiante utilice todas esas bases, todo ese andamiaje del aprendizaje que recibe ya con el maestro de planta, que recibe ya con el maestro titular, entonces reflejado en la expresión artística con ustedes. Cuando ustedes le den un guión para una obra de teatro, para una dramatización, el niño o la niña o el jovencito o la jovencita lea, pero también proyecte, ¿sí? La preparación es un entrenamiento organizado. Se organiza usted como docente o como catedrático de expresión artística junto con el docente, el catedrático que está de planta en el área de primaria o que sea de comunicación y lenguaje en el ciclo básico o de ciencias sociales o inclusive vamos a decirlo también en algún dado momento de aquel maestro que pueda impartir también el área de educación física, porque también puede haber una interconexión, una neurofunción que vamos a tener nosotros con los esquemas corporales, la estructura temporal, la estructura espacial, la memoria auditiva, la coordinación dinámica general, una memoria visual. Vamos a tener diferentes praxias, o sea, diferentes prácticas educativas en el aprendizaje y la enseñanza, una coordinación visomotora completa y por lo tanto una afinación en pronunciación, en proyección, en poder tener esos matices que ustedes necesitan también dentro de las expresiones artísticas. Por lo tanto, vamos a ver entonces estrategias que vayan orientadas hacia la atención, hacia la memoria o hacia la coordinación. Vuelvo a repetirlo. Esto dependerá del grado, del área específica y al mismo tiempo de la competencia que nosotros querramos establecer. Por ejemplo, si vamos a fortalecer nosotros o si el docente de planta nos pide el fortalecimiento en el cálculo y la lectura, nosotros como parte de las expresiones artísticas debemos dinamizar esa comprensión del estudiante. Y ustedes me van a decir, mire, pero si yo soy de expresión artística, no imparto matemática. Yo soy de expresión artística, no imparto el área de lectura. No necesitamos impartir específicamente clases de cálculo o clases de matemática o clases de comunicación o lectura. Con el hecho de poder ustedes hacer la práctica de una pieza musical, explicarle a él cuántos son los tiempos, cuántos son los pasos, cuántos son los elementos consecutivos o paulatinos que debe de llevar, en qué momento ingresa el personaje, en qué momento egresa, en qué momento hace la participación, cuándo ya no habla, cuándo ya no expresa, cuándo se queda callado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos nosotros evaluando estas estrategias de cálculo, de lectura, que conlleva al niño entonces evitar errores, quitar miedos y por lo tanto
desarrollar habilidades de síntesis, habilidades que prohíban el aislamiento, la omisión de fonemas y por lo tanto ustedes van a tener entonces una mejor proyección en el área de la segmentación fonética, en el área inclusive de los elementos que les hagan una mejor proyección en dicción, proyección en actuación y al mismo tiempo en ejecución de instrumentos. Estas mismas técnicas nosotros las podemos aplicar en problemas de aprendizaje. Cuando ustedes les digan a sus estudiantes, bueno, vamos a realizar un proyecto y el proyecto será la presentación de los juegos tradicionales del municipio de Zumpango, Zacatepeques. Bueno, ahí vamos a tener ya una técnica o una metodología aplicada a el aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que relacionar esa área artística, este lenguaje artístico a ese municipio. Vamos a verificar nosotros, por tanto, entonces esa facilitación de proyección hacia el estudiante para poder entonces investigar, indagar, inquirir y por lo tanto, con creatividad y con innovación, presentar su práctica educativa, que en algún dado momento nosotros trabajamos con base a la proyección de objetivos y a la selección de temáticas, ¿verdad? Que eso es lo que regularmente ustedes también deberían de trabajar. Aquí viene también algunas ideas para la proyección de la tarea que deben de entregar esta semana. Cuando nosotros trabajamos inclusive el hecho de la función ejecutiva, pero con un rompecabezas, entonces nosotros estamos viendo las funciones cognitivas, las habilidades visoespaciales y la relación espacial que tiene el estudiante para organizar su información. Ese puede ser un juego que le ayude a usted inclusive a organizar un pentagrama y dentro de ese mismo pentagrama organizar las figuras o inclusive las notas musicales, si así lo quiere ver. No necesito solo realizar un rompecabezas que vaya orientado hacia los sustantivos o hacia los animales domésticos o hacia, por ejemplo, los números dígitos. No, yo también lo puedo utilizar para mi propia especialización, porque eso tendrá una mejor habilidad. Con las chapas que aquí se establecen o con los tapones de envases de PET o también con las tapitas de las botellas que podemos nosotros observar en las calles a veces de gaseosas o de productos que vayan en torno a esto. Podemos nosotros trabajar la memoria de trabajo, la inhibición, pero también al mismo tiempo la atención sostenida. El decir el orden específico por color, por tamaño, es algo que a mí me puede ayudar. Vuelvo con ustedes en el hecho de tener inclusive en cada tapón o en cada tapita algunos temas que vayan relacionados con la expresión artística, por ejemplo, los bailes tradicionales de Guatemala o los bailes folclóricos de Huehuetenango, entonces lo vemos ahí reflejado. Tengo yo que visualizar esto. Al mismo tiempo, podemos ver juegos como, en este caso, dentro de la función ejecutiva, utilizando instrumentos musicales, instrumentos que hagan una mejor proyección anímica de la actividad, producto de esa interacción con el estudiante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un juego de pelota, pero específicamente no puede ser una pelota. Podemos utilizar un chinchín, podemos utilizar otro elemento característico, una flauta, ¿verdad? Que nos haga también un sonido, un trabajo de memorización sostenida, de atención, de autosupervisión inclusive. Al mismo tiempo, vamos a ver estas dinámicas que regularmente trabajamos para el seguimiento de instrucciones, la discriminación de estímulos, la atención y la autosupervisión.
Esas dinámicas grupales, esas dinámicas de ambientación, esas dinámicas de inhibición, esos juegos que ya los dije inclusive la semana pasada, las rondas, ¿verdad? Que me ayudan a mí a poder tener esa interacción dinámica con el niño, pero también adaptarlo al contexto en el cual se encuentra y por lo tanto hacer esa diferenciación entre edad y capacidad de abstracción y cognición. Entonces yo lo debo de hacer también, utilizando instrumentos visuales, utilizando materiales concretos. Otra de las características también que nosotros tenemos es cómo la utilización del material concreto, realizar inclusive dados gigantes. Les compartiré un material donde también tenemos el famoso dado preguntón que en algún dado momento nos sirve para la planificación y priorización de elementos característicos que ustedes quieran saber. Por ejemplo, yo ahorita en la expresión artística, dentro de mi grupo que tengo de sexto primaria, estoy trabajando el sonido y el ruido. Entonces yo le puedo hacer con un dado gigante, con un dado preguntón, ¿qué sonidos él escucha en su casa? Ya es una pregunta. ¿Qué sonidos él escucha fuera de casa? ¿Verdad? En la colonia, en la comunidad. ¿A qué sonidos nos enfrentamos cuando salimos a ciertas distancias o a qué ruidos nos enfrentamos? Entonces ya eso nos ayuda a nosotros a presentar otra dinámica de trabajo en torno a la estimulación y discriminación de temáticas. Por último, voy concluyendo con estas estrategias que pueden ser también de agrupación. Vemos nosotros la diferenciación entre varias partes del elemento que nos presentan y lo agrupamos para tener entonces una estimulación de memoria. La asociación por flechas, por líneas, por vínculos, por colores, proximidad, por elementos espaciales, no importa, yo lo puedo tener también. Los famosos origami, no sé si ustedes lo trabajaron en el nivel primario y en el ciclo básico, pero es otra de las estrategias también de aprendizaje, armar una figura para la expresión artística, donde podemos pintar, donde podemos colorear, donde podemos también intervenir para la presentación del material. Es parte también de los juegos educativos, ¿verdad? Si lo saben manejar, enhorabuena, les estoy dando otras ideas. No sé si ustedes en las kermeses se acuerdan cuando existía también este famoso juego de los muñecos glotones o de ponerle la cola al burro, ¿verdad? Específicamente, o de ingresar la pelota en la nariz del payaso o en la boca del payaso o en el estómago del payaso. ¿Qué pasa con esto? Son juegos que hacen no solo una consistencia por la visualización de colores, sino que también al mismo tiempo animamos musicalmente ese juego que estamos presentando y por lo tanto trabajamos en el material concreto que hace visible, una probabilidad más conceptual del juego, de esa inserción, de decir inclusive quién va primero, quién va segundo y quién va después. Vemos que ahí también trabajamos las matemáticas, trabajamos tiempos, trabajamos espacios. El hecho de ser prudentes entonces en esta correspondencia de asimilación de información. Pueden hacerlo y presentarlo también como parte de sus juegos educativos de esta semana. Les he dado entonces aquí otras ideas. Espero que las tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque estas serán parte de las estrategias que ustedes van a utilizar posteriormente en la segunda más o menos clase del tercer bloque de aprendizaje, donde ustedes tengan que discernir entonces qué estrategias van para el área artística, qué estrategias para el área musical, qué estrategias para el área de danza y qué estrategias para el área de teatro. ¿Por qué razón? Porque debemos hacer una diferenciación entre cada uno, de estos bloques de aplicación de aprendizaje. No es lo mismo utilizar una estrategia para una dramatización que para presentar un collage. No es lo mismo, ¿verdad? Al mismo tiempo, el tema de la dramatización será uno y del collage puede ser otro. Entonces, debemos de hacer nosotros esta diferenciación de estrategias para el aprendizaje del estudiante y para la enseñanza del mismo. No sé si existe alguna pregunta
alguna observación, algún comentario, por favor, que puedan realizarlo, ¿verdad? Les escucho y tienen ustedes entonces el espacio para hacerlo. Lick, yo tengo una pregunta. Con lo que vamos a hacer, la tarea para el viernes, usted dijo que iba a salir público, pero yo solo tengo a una persona. No No hay importa, problema. No, no no hay hay problema, problema, ¿verdad? no hay problema, ¿verdad? No hay problema si es Igual es una. chico, igual es una nena pues de No 13 años. importa, no importa, ¿verdad? Ok, Como acuérdense que yo les dije, pueden ser sus mismos sobrinos, sus primos, sus vecinos, ¿verdad? Sus tíos, sus hermanos, a quien ustedes tengan, no hay problema. La situación es que se vea esa directriz de trabajo de ustedes, que se vea y que se observe al mismo tiempo también la proyección de ese juego que ustedes van a grabar. Ojo con esto también. Yo sé que y lo vuelvo a repetir, a veces nos gana la risa, a veces nos gana los nervios porque nos están grabando y pues cómo va a escuchar el ICO, qué va a escuchar de instrucción. Ensayen con anterioridad sus instrucciones, de tal manera que cuando ustedes estén grabando, las instrucciones se escuchen naturalmente, no porque se las memorizaron y estén siguiendo un guión, no, sino porque ustedes repasaron muy bien cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, y entonces con las personas o con la persona con la cual van a interactuar, entienda, comprenda y asimile muy bien lo que ustedes le están instruyendo. Que cuando ustedes digan, bueno, paso número 1, ¿verdad? Nos vamos a formar en una fila o nos vamos a formar en orden de estatura o nos vamos a alinear niños a la izquierda, niñas a la derecha, no sé, pero que la instrucción sea clara. Y entonces ellos capten o él capte o ella capte lo que usted le está diciendo desde el primer momento. En el paso número 2 vamos a iniciar entonces con la actividad. La actividad es tal, ¿verdad? Y con ella pues vamos a, qué sé yo, a trabajar la temática de los colores. Entonces tenemos varias pelotas de diferentes colores y entonces vamos a discernir en este primer momento el color verde. Y entonces su participante o sus participantes discriminarán ese color para poder entonces dar el seguimiento de la instrucción. Y que no les pasen que ustedes estén hablando y sus participantes también. Entonces aquí no hay una relación de ideas ni tampoco un seguimiento de instrucciones, ¿verdad? Que ustedes también les digan a sus participantes que les colaboren un poquito para poder entonces hacer también esta intervención. Ahora bien, si no tienen participantes, perdón, porque ustedes me van a decir, mire, yo ya soy el único que está en mi casa, de ahí solo está mi mamá, mi papá trabaja, yo no tengo nadie que me apoye porque definitivamente yo estoy solo o sola en mi casa, no hay ningún problema, tampoco hay ningún inconveniente. Usted entonces debe de grabarse como que hay participantes en su salón de clases y usted habla y usted se dirige y usted ve hacia el frente dando sus instrucciones y usted mismo o usted misma trabaja esas mismas instrucciones, ¿verdad? Así como hacen en la televisión, por ejemplo, Plaza Sésamo o por ejemplo también Dora la Exploradora. Ustedes han visto esas caricaturas, dice, bueno, y ahora vamos con el color tal. Repitamos niños en su casa, el color es tal. Y se queda en un momento pausado porque ellos asumen que los niños en su casa, por medio de la televisión, están repasando el color en español o en inglés. Y así pasa. Lo mismo debe de hacer entonces usted. Usted da sus instrucciones, deja un espacio y decir, ya, ¿verdad? Ya captaron, ya siguieron la instrucción. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a realizarlo como les acabo de instruir. Entonces, el primer paso es este. Observen cómo yo lo hago. Y entonces después ustedes lo hacen. Y usted hace el paso, hace el seguimiento de la instrucción.
de tal manera que se pueda observar entonces la interacción. Pero no solo se vaya a grabar diciéndome, licenciado, muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes en el momento que usted se grabe. Mi juego es el boliche o mi juego son las cuerdas saltarinas o no, ¿verdad? O sea, con esa emoción y con ese entusiasmo que lo estoy haciendo, no me va a transmitir nada. Yo necesito dinamismo, necesito proyección, porque vuelvo a repetir, ustedes son profesores y profesoras de expresión artística. La emoción, la proyección les debe de fluir. Esa dinamicidad para motivar les debe de fluir. ¿Por qué? Porque son maestros de las expresiones artísticas y este maestro debe de proyectar esa felicidad, esa emotividad por hacer la actividad que está transmitiendo. Pero si lo vamos a hacer, ay, sí, mire, ahorita me voy a grabar, aquí estoy en mi cuarto y la bulla alrededor y los gritos y los sartenes y las bocinas de los buses o el ladrido de los perros, tampoco, ¿verdad? Debo de buscar yo también un lugar donde por lo menos no escuche tanto ruido, se me escuche muy bien, mi grabación pueda ser lo más nítida posible para la proyección de la información. Al mismo tiempo, repito, y por eso también lo dije, el CNB nos va a ayudar mucho porque ahí usted va a buscar su tema, o sea, qué tema va a desarrollar. Ojo con esto. Y por eso lo proyecté también el miércoles. Debemos de buscar una temática. No me la voy a inventar, por favor. Deben de buscar ustedes una temática en torno al CNB que están o que pueden utilizar y al grado al cual va a ser afecta esta información, porque no me lo voy a inventar, ¿sí? Por favor. Por ejemplo, voy a proyectar. Lick, Sí, ¿le escucho? disculpe que lo haya interrumpido, pero eso de decir el proyecto y todo, ¿para qué grado va? ¿Lo Sí, decimos en el video o...? claro, lo pueden decir en el video si ustedes lo quieren, es magnífico porque así uno ya tiene la proyección desde el inicio, ¿verdad? El tema es tal y el grado al cual va dirigido es tal, ¿verdad? Entonces yo ya voy a tener la visión de decir cuál es el tema y cuál es la proyección del grado. Claro que lo pueden decir, no hay ningún problema. De igual manera, en el documento que van a cargar para su tarea, debe de estar reflejado. Por ejemplo, este es el CNB de cuarto primaria. Y en la competencia número 1, es lo que yo les estoy diciendo, tiene aquí las 5 variantes tiene aquí. Educación musical, artes plásticas o expresión artística como tal, teatro, danza y artes visuales, ¿sí? Y entonces ustedes me van a decir, por ejemplo, el tema son los signos musicales, orientado a cuarto primaria. Y entonces ustedes ya reflejan que esa sea la temática porque va orientada hacia la educación musical y que va orientada hacia niños de cuarto primaria. Ahora ustedes bien y me dicen, mire, el área que yo voy a trabajar, o la subárea en este caso que voy a trabajar será artes plásticas. Y tendré a bien desarrollar los componentes de la luz y el color. Y entonces yo ahí tengo que observar esa temática, ¿verdad? Luz y color. Y entonces las personas que me apoyen tendrán que versar sobre esto. O si solo estoy yo, pues yo tendré que seguir mis instrucciones para reflejar esta temática. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? No es que se van a inventar los temas. Inclusive en algún dado momento, pues las metodologías nos traen otra gama de instrucción. Esta es la competencia 4, por ejemplo, siempre de cuarto primaria. Aquí tenemos en el área musical, evolución de la marimba guatemalteca. En el área de las plásticas, dibujo, pintura, collage y estampación. En la danza, danza de su región. En el teatro, imaginación creativa y escenificación de una obra de tradición
oral. Y aquí nos trae otro agregado, las culturas guatemaltecas, los grupos folclóricos. Entonces yo puedo elegir uno. Pues yo voy a elegir, por ejemplo, el juego, inclusive porque lo puedo hacer como un juego, el collage. Yo puedo armarme mi propio juego del collage con el seguimiento de instrucciones y en este caso, ¿con qué temáticas? Bueno, pueden ser, ¿qué les digo yo? Los instrumentos musicales, o pueden ser, como dice aquí también, las danzas de la región, o pueden ser las partes del teatro, o pueden ser los grupos folclóricos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo ya voy mezclando esa estrategia que es el collage, pero con otra temática que me ayude a mí a realizar la dinamización del tema. Bueno, el collage con los colores primarios o los colores primarios y secundarios o los colores primarios, secundarios, terciarios, fríos, cálidos, intermedios, todos los colores que ustedes quieran, pero hacen entonces la diferenciación entre cada uno de tal manera que se vaya visualizando ese collage de la mejor manera posible. O con el color van a hacer ustedes inclusive algún otro juego dinámico que les vaya a poder proyectar o poder discernir esta temática, como por ejemplo, ya les dije, la discriminación por medio de un rompecabezas, por medio inclusive de los famosos encostalados, los famosos muñecos glotones, que ya se los mostré también, ¿verdad? En función de la dinámica de este tema. O sea, yo tengo que ser dinámico, yo tengo que buscar la estrategia. Y es aquí donde comenzamos nosotros a fusionar ese aprendizaje y decir, ¿cómo lo puedo hacer? Inclusive, no sé si ustedes se acuerdan cuando se trabajaba en las kermeses, las famosas pescas, ¿verdad? Cuando utilizábamos nosotros las pescas, por ejemplo. ¿Y ahí qué pasaba? Habían varios pescaditos de diferentes colores. Ahí podemos trabajar también. Estamos trabajando ese juego, pero estamos haciendo una diferenciación también de colores, de tamaños, de formas, de diseños, de lo que sea, orientados hacia las expresiones artísticas. Entonces, aquí es esto parte de su proyección. Es esto parte de su ingeniosidad como docente de las expresiones artísticas. Aquí es donde ustedes ya tienen que comenzar a imaginar, ¿sí? Porque todo es posible en esta vida. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra observación. Yo, licenciado. Sí, le escucho. Es como un comentario. Bueno, yo tenía esta idea, pero como usted dijo hasta ahorita, eso le iba a preguntar de que si era más en base de expresión artística o musical. Entonces, o sea, el comentario que yo tengo es que se puede hacer como, o sea, la marimba, Sí, aparte de ser un instrumento musical, es un símbolo patrio, ya sería histórico, y aparte de, puede ser, ¿cómo se le dice? Expresión, lo que es para dibujos. sí, Ay, se me olvidó. sí, sí, Eso, sí. ajá, artístico. Entonces ya serían tres cosas que se unirían, sería lo patrio, lo musical y lo artístico, que es los dibujos como una marimba. Entonces, Exactamente. sí se podría hacer eso O sea, en el trabajo. sí se pueden fusionar las tres, pero eso sería un solo juego. Va a ser más costoso, porque definitivamente, ¿verdad? Usted me está diciendo, con un solo instrumento trabajar tres actividades. Se puede porque se puede, pero es mejor trabajar una que esté bien orientada para la proyección de su idea, ¿verdad? Porque podemos hacerlo. Por ejemplo, usted dice trabajar la marimba como símbolo patrio. Exacto, sí, se puede trabajar la marimba como símbolo patrio. Y usted entonces en este caso me va a decir, mire, mi juego en este caso será, ¿qué les digo yo? Los juegos de roles o los juegos inclusive como los rallies, donde en algún dado momento a cierta distancia tendrán el material de la marimba. El alumno, el niño o el joven o quien sea mi participante irá a traer eso
ese material, lo va a pintar, lo va a decorar, lo va a recortar, yo qué sé, y lo va a proyectar. Entonces ahí ya tenemos una actividad. Pero si, imagínense, pues si vamos a tener el pintar o el armar o lo que sea que ustedes van a hacer y al mismo tiempo quieren que se ejecute el instrumento, por ejemplo, y que lo presente, entonces ya es muy largo, ¿sí? Entonces debemos de acortar para que sea algo sencillo, fácil de comprender y fácil de evaluar, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que no sea tan complejo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí se puede trabajar. Si ustedes lo quieren hacer, no hay problema. No les dejé un límite de tiempo por lo mismo, porque no les puedo decir un juego en 10 minutos, un juego en 5 minutos, un juego en 2, un juego en 15. Eso ya lo verán ustedes. Que en algún dado momento va a tener definitivamente un logro de competencia, va a tener una fijación de aprendizaje y al mismo tiempo ustedes van a reflejar una proyección de nuevos conocimientos también o de conocimientos previos, ¿verdad? Entonces ahí lo van a poder ver reflejado. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta. Vuelvo a repetir, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando se diferencien bien los momentos que ustedes quieran dar a conocer. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna observación que hacer? Ahorita me surge la idea también con lo que estaba diciendo María José, que si pueden ustedes mezclar, pueden mezclar música, ¿verdad? No es porque yo voy a hacer un rompecabezas y solo les dé la instrucción, armen el rompecabezas. Y el rompecabezas se trata sobre, ¿qué les digo yo? Los instrumentos de viento o los instrumentos de cuerda no, ¿verdad? No es solo decirle arme o escriba o sea, yo puedo mezclar música, ¿verdad? Bueno, decir, vamos a trabajar un rompecabezas con los instrumentos de viento y el tiempo es desde que inicie la melodía, la música o lo que sea, y cuando termine ya todos tendrían que haber terminado el armaje de esto. Entonces, yo lo dinamizo. Eso es lo que yo necesito con ustedes, que utilicen esos elementos que les hagan propicio una interacción, ya sea sola, porque no van a tener público, o con quienes les vayan a apoyar, sea 1, 2, 3, 5, 10, 20 personas las que les van a apoyar a realizar su actividad. Pero dinamicen, eso es lo que yo quiero. Aunque mi cuarto solo sea de 4x4, no importa, yo dinamizo con música y yo coloco esa música para poder entonces tener esa dinámica de ambientación, de contextualización con lo que estoy haciendo en mi juego educativo, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda? Lick, solo quiero terminar de hacerle una pregunta. Eh, para hacer la actividad hay que dar como una lección antes o de una vez tirarnos al juego. No, directamente al juego. Al juego. Directamente al juego. Sí, claro. No tienen que dar como una clase antes, ¿verdad? Para decir, miren el tema, por ejemplo, el color y el color es esto, el color es aquello. No. Vamos al juego de una vez, ¿verdad? El tema es los instrumentos musicales de viento. Ese es el tema. Las instrucciones son estas. Tararararara, ¿verdad? El paso 1, 2, 3, 5, 10 y iniciamos. Y entonces ya ustedes comienzan a ver la dinamización de su actividad. Pero no tienen que dar ninguna explicación del tema, ¿verdad? Si van a trabajar con bailes folclóricos, si van a trabajar inclusive con las culturas de la región o con los bailes del municipio, por ejemplo. ¿Va? No tienen que dar ninguna explicación. Solo pueden ¿qué les digo yo? Mencionar el tema, ¿verdad? El grado, así como lo decía Arnoldo en este caso, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer, que eso sería lo más ideal, tal vez desde el inicio de su video, para tener la contextualización. Y si no, pues también, ¿verdad? No, pero yo sé que en el documento donde ustedes me van a cargar a la plataforma, ahí sí tiene que decir,
y luego pues ya comenzar directamente con el juego, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Bueno, si no, yo les deseo entonces un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos. Cuídense bastante. Recuerden, tenemos ahorita hasta el viernes la entrega de esta evaluación y la participación en el foro, por favor. No se les olvide. Si Dios nos lo permite, nos vemos dentro de 8 días, ya con sus materiales de trabajo y con la nueva dinámica también a poder adquirir, ¿sí? Que pasen entonces un excelente lunes. Cuídense bastante y un gusto de saludarles siempre.